Es poder dar una serie de conceptos sobre lo que es el fascismo y una serie también de coordenadas históricas para entenderlo como lo que es, ¿no? Es un fenómeno político y social que tuvo expresión en el siglo pasado y vamos a ir analizando distintas cuestiones, ¿no? Lo primero que nos podríamos preguntar es si las variantes de extrema derecha hoy, como Zemmour en Francia, el propio Trump en Estados Unidos, Vox en el Estado español, se pueden considerar que son fascistas, ¿no? Y desde un punto de vista común, ¿no? Del lenguaje que usamos para referirnos a esas personas está bien, es decir, son fascistoides, tienen ideas que se acercan, pero entendiendo que el fascismo es un fenómeno social y político de mucha mayor envergadura, esa categoría aplicada a políticos de este tipo es problemática, cuanto menos, a la hora de poder definir un programa o una estrategia y tener un análisis científico y serio de lo que son, ¿no? Y para eso es importante poder rescatar toda una serie de escritos que hizo Trotsky entre septiembre de los años 30 y agosto, perdón, de los años 40, en donde él analiza toda una serie de regímenes nuevos que surgen en la entreguerra, que tienen una forma de dominación bastante distinta a la que se había visto hasta ese entonces, ¿no? Es el político revolucionario que con más claridad advierte del peligro del fenómeno fascista y que una vez que se da, lo analiza profundamente y entiende su papel histórico, ¿no? De este punto de vista, analiza particularmente y le dedica buena parte de sus escritos, a pesar de que se sostiene que Trotsky es un pensador que se dedicó solamente a pensar la revolución en países atrasados como Rusia. Sin embargo, escribió muchísimo de lo que refiere a la revolución en los países avanzados, como en ese momento era Alemania, ¿no? Alemania era una de las potencias capitalistas más importantes y efectivamente además tenía un movimiento comunista de larga tradición y un movimiento socialdemócrata también de larga tradición, ¿no? Un movimiento obrero muy potente. Y analiza también, además del fascismo, cuál es la respuesta que dan tanto los socialdemócratas, que es una respuesta nefasta, pero eso no sorprende a Trotsky y a los revolucionarios porque ya sabían qué papel había jugado la socialdemocracia en la Primera Guerra Mundial, entonces no esperaban grandes cosas de los dirigentes de la socialdemocracia, pero analiza también el papel del Partido Comunista Alemán, ¿no? El KPD por sus siglas en alemán, ¿no? Y qué implicancias va a tener su política y la del conjunto de la Internacional Comunista, ¿no? La Tercera Internacional. Bien, metiéndonos en tema, ¿qué definición daba Trotsky sobre el fascismo? Es decir, lo que no podemos confundir es la derecha reaccionaria en general con el fascismo. Es decir, la derecha reaccionaria convive perfectamente en los regímenes democráticos y son parte de un ala de estos regímenes, ¿no? El fascismo es la respuesta militarizada de la burguesía contra el movimiento obrero y sus organizaciones. Es decir, lo que busca es desterrar toda democracia obrera que pervive en el Estado burgués, busca aniquilarla, ¿no? Y por lo tanto también busca aniquilar al movimiento revolucionario y a su vanguardia. Aniquilarlo desde el punto de vista físico, ¿no? El fascismo tiene una serie de causas de distinta índole, ¿no? Como fenómeno social ocurre en un momento determinado y se explica por las condiciones que le dan lugar, ¿no? Una serie de causas políticas, económicas, ¿no? Y con una base muy importante en las clases medias. Es decir, Trotsky va a decir que si el comunismo era el partido de la esperanza, en última instancia el fascismo era el partido de la desesperación. ¿Y la desesperación de quién? Bueno, la desesperación de todas las clases medias que ven
que pueden ser arrojadas al proletariado o peor, arrojadas a la masa de parados y no quieren tener una existencia de ese tipo y por lo tanto se exasperan, ¿no? Se exasperan al punto que creo que tenía una frase que era interesante, que decía: no todo pequeño burgués exasperado podía haberse convertido en Hitler, pero en cada pequeño burgués exasperado había una partícula de él, ¿no? De este punto de vista, el fascismo sobre todo cala en ese sector en particular, ¿no? Clases medias arruinadas, que ven que su futuro peligra y que desde ese punto de vista pierden la esperanza en un cambio radical por una salida de izquierda y empiezan a ser presas de un discurso de orden, ¿no? De una salida por derecha, ¿no? Además, pues ya veremos, los fascistas siempre han tomado un discurso muy parecido al del movimiento comunista, incluso parte de sus íconos, no por nada el color de los nazis era el rojo, era una forma de alejar a los obreros de los comunistas y tener un discurso crítico, incluso con aspectos anticapitalistas que hablaban de socialismo, pero socialismo en un sentido nacional, ¿no? Algo que os sonará que también decía Stalin. Bien. De este punto de vista, bueno, hay toda una serie de causas que dan surgimiento, en especial a lo que más analiza Trotsky, que es el problema de Alemania, no porque incluso la Italia de Mussolini fue en un sentido pionera, ¿no? Es bastante antes, es en 1922, cuando Hitler asume en el 33, pero sí que quizás el caso alemán es el caso más paradigmático, incluso por los actores políticos que había y porque los comunistas eran una importante minoría dentro del movimiento obrero, ¿no? La socialdemocracia era una organización inmensa, organizaba decenas y decenas de miles de obreros, con un peso sindical muy, muy grande, que además contaba con decenas de periódicos, organizaciones deportivas, culturales, de todo tipo. Y, como decía, los comunistas, el KPD, eran una importante minoría, con menor peso desde el punto de vista sindical en el movimiento obrero, pero con una vanguardia organizada de trabajadores y de jóvenes muy, muy, muy importante. Y que desde ese punto de vista tenían todas las posibilidades de poder haber cambiado el curso de la historia, ¿no? Un poco el contexto de Alemania, para que se hagan una idea, porque el fascismo, además, como movimiento contrarrevolucionario de la burguesía, el término lo indica, tiene que haber una revolución para que pueda haber tal movimiento, ¿no? Si no, no va a ser un movimiento en vacío. Entonces, efectivamente, la Alemania de los años 20 y de los años 30 era una Alemania muy convulsa y de una lucha de clases muy encarnizada. En 1918 se da la primera revolución alemana, producto de la crisis, ¿no? Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, estaba sometida al Tratado de Versalles, que por esa vía el conjunto del pueblo alemán tenía que pagarle unas exorbitadas sumas a los vencedores de la guerra, y por esa vía se generó todo un caldo de cultivo. Bueno, la revolución de 1918 es traicionada por los socialdemócratas, ¿no? Directamente, con los socialdemócratas a la cabeza, es ahogada a sangre y fuego, y luego en 1923 hay una nueva revuelta, un nuevo intento de insurrección con epicentro en Hamburgo, por toda una serie de problemas, que Hamburgo quedó descolgado de la insurrección y también, ¿no? es aplacada con una feroz represión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la socialdemocracia sostenía lo que se llamaba el Frente de Hierro, ¿no? Que era frente al peligro del ascenso de grupos de extrema derecha, ¿no? En 1920 se forma el Partido Nacional Socialista, que tenía algunas centenares de militantes. Realmente va a empezar a tener peso de masas de cara hacia la crisis del 29, ¿no? Del crack mundial, y por las consecuencias que va a generar, y eso va a hacer que el partido nazi tenga miles y miles de seguidores, ¿no? Pero decíamos,
para enfrentar a la extrema derecha que estaba surgiendo, los socialdemócratas levantaban el Frente de Hierro, que era un frente que, por su número de efectivos, era muy potente, ¿no? Porque contaba con todos los efectivos que tenía la socialdemocracia organizados desde el punto de vista sindical, pero era una alianza con la burguesía, con los radicales, que era una alianza absolutamente decrépita, ¿no? Trotsky decía que si los muertos no sirven para combatir, por lo menos sirven para que los vivos no combatan, ¿no? Y que los radicales burgueses eran un peso muerto desde todo punto de vista para defenderse frente a la bestia fascista que empezaba a ponerse de pie, ¿no? ¿Y qué hacían los comunistas? Bueno, pues el KPD tenía una política que fue realmente una tragedia para el proletariado alemán. El KPD tenía la política de considerar que la socialdemocracia eran socialfascistas, ¿no? Había borrado completamente las diferencias entre la reacción burguesa en general, entre la represión, los asesinatos que incluso se cometen en la propia democracia, en regímenes democráticos, lo había borrado con el fascismo, llegando a la ridiculez de opinar que eran socialfascistas y considerarlos prácticamente sus principales enemigos. Esto así suena raro, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta también de dónde viene el tema. En 1929 se da el Mayo Sangriento, ¿no? ¿Qué es esto? Pues el 1 de mayo de 1929 los comunistas se van a movilizar ya lo voy a decir, perdón, en Prusia, ¿vale? Se da la movilización del 1 de mayo y esta movilización es prohibida. El KPD, sin embargo, decide movilizarse. Bien, hay una represión feroz, hay 30 muertos, 1 millar de heridos graves y unos cuantos miles de detenidos. Bueno, esta represión es dirigida por el ministro de Interior, que al mismo tiempo es militante de la socialdemocracia, ¿vale? Todo esto va abonando una visión, ¿no?, en los comunistas alemanes de no hacer esta diferenciación. Bueno, esto realmente es problemático, es mucho más problemático a la hora de ponerlo en práctica en un proceso revolucionario que a la hora de estar discutiendo la teoría en una mesa, ¿no? ¿Y qué implicancias tenía esto? Que en última instancia el proletariado alemán, que estaba dividido entre la socialdemocracia y el Partido Comunista, que lo dirigían entre ambas dos organizaciones a todo el proletariado consciente alemán, pues estaba dividido y se vio absolutamente bloqueado para dar una respuesta al levantamiento fascista. Así como a diferencia de España, donde la CNT, con todos sus límites y todo, y una clase obrera muy potente y tal, dio una respuesta, incluso a pesar de sus direcciones, al movimiento fascista, un golpe de tipo fascista, en Alemania, con toda la organización que había, con todos los periódicos, los clubes deportivos, los sindicatos y todo eso no pesó en la balanza, ¿no? Y no ver estas diferencias en última instancia era no ver claramente qué es lo que había que defender. Y lo que había que defender no era la democracia de la burguesía o las instituciones democráticas, sino las conquistas obreras que se habían logrado en ese marco, ¿no? Justamente los sindicatos, los periódicos obreros, incluso desde el punto de vista que decíamos, si el fascismo es un movimiento que busca el aniquilamiento físico de la clase obrera, incluso preservar a la clase obrera misma, ¿no? No solo sus organizaciones, sino ya directamente físicamente. Esto no pudo ser así, ¿no? Y en última instancia, hay una diferencia en el contenido de clase en un régimen fascista y otro que no. Bueno, si uno mira desde el punto de vista solamente de la burguesía, no hay mucha diferencia, digamos, porque en última instancia el fascismo también es un régimen del dominio del gran capital, ¿no? En eso no difiere de la democracia burguesa, que, como decía Lenin, es la mejor envoltura para esta dictadura del capital. Pero desde el punto de vista de la clase obrera, ¿había diferencias? Claramente las había, claramente, porque la clase obrera podía tener una serie de conquistas, ¿no?, defensivas y que podía utilizar para avanzar en el momento adecuado. Bueno, hacer un frente único, que era lo que proponían los revolucionarios, entre los trabajadores socialdemócratas y los trabajadores comunistas para enfrentar el fascismo, era la clave, ¿no? En vez de
ponerse en la trinchera de adelante a la socialdemocracia, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, fue una política completamente criminal. Bueno, las consecuencias de esta política las conocemos, digamos, no va a ser ningún spoiler. Asume Hitler en el 33 el poder con una serie de maniobras, no hace un golpe como hizo Mussolini en Italia, que hace la marcha a Roma con los camisas negras, sino que por una serie de maniobras parlamentarias, ataque a organizaciones, le queman el Parlamento alemán, el Reichstag, le echan la culpa a los comunistas de todo esto, promulgan una serie de leyes de excepción, y por esa vía Hitler en el 33 tiene el poder absoluto en Alemania. Y la clase obrera no dio ninguna respuesta desde el punto de vista, ¿no? Ni siquiera los partidos comunistas que le pudieron legar a la clase obrera las lecciones de una derrota, ¿no? Porque no hubo tal desde el punto de vista, no hubo combate, por lo tanto hubo una derrota por abandono prácticamente. Esto tiene unas consecuencias históricas. Trotsky va a decir que después del triunfo de la Revolución Rusa, el ascenso de Hitler en Alemania va a ser uno de los acontecimientos más importantes. Evidentemente, las perspectivas de auxilio a la Rusia revolucionaria, al joven Estado obrero ruso, se ven completamente cortadas, y esto va a tener una implicancia importante a lo que va a ser la degeneración del Estado obrero ruso, y toda una serie de consecuencias, ¿no? Lo que implica el fascismo también era la forma que tenía la burguesía alemana in extremis de deshacerse de toda la resistencia interna de organización que tenía de la clase obrera para poder preparar la maquinaria bélica y encaminarse a lo que iba a ser la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No hubiera sido posible si no hubiera acabado con la resistencia de los trabajadores y con los revolucionarios. Esto hubiera tenido una serie de problemas, ¿no? Y evidentemente el fascismo no es el régimen que la burguesía elige en condiciones normales para su dominio, ¿no? Porque tiene una serie de costes, ¿no? Pero una política agresiva desde el punto de vista exterior, imperialista, más no poder, como la que se estaba preparando Alemania, implicaba también una política igual de violenta internamente para responder al movimiento revolucionario que se estaba dando. Eso es paradójico que los que tuvieron una enorme responsabilidad por la política criminal sobre Alemania, maniatando el modelo proletariado, posteriormente hayan acusado a Trotsky de ser colaborador de los fascistas, ¿no? Es bastante paradójico, ¿no? Porque justamente la responsabilidad la tenía los dirigentes del Partido Comunista Alemán y la Internacional Comunista. Bien, pues, ¿qué dice la Internacional Comunista frente a esto? Pues durante un mes no hay un órgano comunista en el planeta que diga una sola palabra, incluidos los órganos de la Internacional Comunista, incluidos los órganos rusos, ¿no? La propia Pravda, hacen un absoluto silencio sobre el problema. Y cuando un mes después el presidium del comité ejecutivo se pronuncia sobre el problema, va a decir básicamente que la política era correcta, la política del Partido Comunista Alemán y su comité central era correcta, tanto en los momentos previos del ascenso de Hitler como en el propio ascenso. Bien, ahí lo dejan. Lamentablemente tampoco en la Internacional, que ya venía en un curso de generación, Trotsky va a decir de centrismo burocrático, no da absolutamente ninguna respuesta, y eso va a ser el detonante que va a hacer plantear a Trotsky que era el momento de construir una nueva internacional, que la tercera internacional pasaba a ser un cadáver maloliente, no había pasado la prueba de la lucha de clases, no había sido capaz de dirigir, no de lograr la victoria, pero por lo menos de dirigir en un combate al proletariado alemán para intentar evitar que ascienda el fascismo y poder garantizar incluso la propia supervivencia física del movimiento obrero alemán. Entonces la tercera internacional no tiene ningún sentido ya, no como se había considerado hasta el momento que podía ser la única organización que podía dar una respuesta a eso, y se deciden por construir una nueva internacional que la fundan en 1938.
Pero bien, en última instancia, como conclusión, toda la acumulación que había hecho el Partido Comunista Alemán, incluso dentro de esa acumulación, tácticas defensivas como haber entrado en los gobiernos de Sajonia y Turingia en un gobierno obrero, ¿no?, junto a las socialdemócratas de izquierda, ¿no?, como forma de tener un bastión, de acumular fuerzas para que en un momento de ofensiva pudieran poner toda esa disposición para avanzar. Bueno, la conclusión es que si uno acumula, pero acumula bajo el conservadurismo, y cuando llega el momento de avanzar no se avanza, todo eso, en vez de ser un punto de apoyo, ¿no?, se convierte en una pesada piedra que te lleva hasta el fondo, ¿no? Se convierte de un trampolín en su contrario. Entonces eso es lo que le pasó a la socialdemocracia, ¿no?, también en parte por esa visión gradualista que tenía y que lo había llevado incluso a aliarse con su propia burguesía. Bien, entonces, si así no se combatía el fascismo, ¿cómo se combatía el fascismo? Bien, habíamos dicho antes que la táctica del Frente Único era una táctica muy importante, y esta táctica cumplía dos objetivos. Por un lado, cumplía el objetivo de unificar efectivamente a la clase obrera para poder dar una respuesta común, defensiva, para preservar lo que valía la pena preservar, y por otro lado, le permitía a los revolucionarios hacer una experiencia acelerada con sus dirigentes. Porque los revolucionarios no tenían ninguna perspectiva de que los jefes de la socialdemocracia fueran a ser audaces luchadores y se batieran en las barricadas contra los fascistas. Absolutamente ninguna, ¿vale? Pero sí consideraban que dentro del Partido Socialdemócrata había muchísimos obreros, miles de obreros valiosos que iban a ser absolutamente necesarios para poder enfrentar a la bestia fascista. Y que este Frente Único, muy concreto, yo quiero leer una cita, a ver si lo encuentro, tengo un lío de papeles, para que se den cuenta en qué términos se planteaba el problema del Frente Único, cómo planteaban el problema del Frente Único los revolucionarios. Y decía así: cada fábrica debe transformarse en una fortaleza antifascista, con su mando y destacamentos de combate. Hay que conseguir el plano de los cuarteles, de otros focos fascistas en la ciudad, en cada distrito. Los fascistas intentan sitiar los focos revolucionarios. Hay que sitiar al sitiador. El acuerdo en este terreno con las organizaciones sindicales y socialdemócratas no es solamente admisible, sino también obligatorio. Rechazarlo en nombre de consideraciones de principios lleva a ayudar directamente al fascismo. Es decir, los términos del Frente Único no eran acuerdos políticos para las elecciones, acuerdos programáticos generales, sino que eran acuerdos muy concretos para enfrentar con las armas y el cuerpo a los fascistas, ¿no? Eran acuerdos muy concretos para luchar. Entonces, desde este punto de vista, eso era la política que levantaban los revolucionarios. Y desde este punto de vista, Trotsky va a plantear que el antifascismo, como estrategia, no como estar en contra de los fascistas, ¿no? A veces uno dice, yo soy antifascista, evidentemente, pero no soy antifascista desde el punto de vista de mi estrategia, ¿no? Porque el antifascismo como estrategia siempre fue una triquiñuela del estalinismo para encubrir la colaboración con la burguesía, o con un ala de la burguesía, ¿no? Por lo general en situaciones revolucionarias, un ala de la burguesía, en general la menor, o en España la sombra de la burguesía, como decía Trotsky, ni siquiera la burguesía misma, es democrática, ¿no? Y otra parte de la burguesía, la más decidida, es fascista, decididamente fascista, y apuesta por eso, ¿no? Atarse a la burguesía democrática en esos momentos es atarse a una piedra para hundirse en el fondo del río, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la clave no estaba en participar en frentes populares, en elecciones democráticas, etcétera, etcétera, sino la clave estaba en abonar la lucha de clases. Y esto desde un punto de vista internacional, no solo nacional, es decir, porque la alianza con cada burguesía nacional en cada país, ¿no?, incluso para defenderse del fascista extranjero, ¿no?, la alianza con el burgués democrático francés para enfrentarse al fascista alemán, eso incluso también arrojaba a los obreros alemanes a la mano del fascismo. Incluso, bueno, la burguesía francesa no es que haya resistido mucho al fascismo en la ocupación alemana, aunque después en Francia todo el mundo conoce a alguien que estaba en la resistencia, pero poquito sabía, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la clave era enfrentar al fascismo con la lucha de clases, con los métodos de la clase obrera,
¿no? Desde un punto de vista defensivo para preparar las condiciones para avanzar, vencer la bestia fascista, avanzar en la autorganización de las masas, tomar el poder y construir una nueva sociedad en un sentido socialista, no avanzar toda una serie de transformaciones. Otro problema que se planteaba, los revolucionarios tenemos que apoyar o exigir al Estado que tome medidas contra los fascistas. Bueno, claramente Trotsky va a decir no, ¿vale? Y lo decía con una frase que es bastante gráfica. Si la encuentro, perdón que tengo un lío de papeles acá. Decía, no podemos ayudar a apuntar las herramientas represivas del Estado y entregarle las cadenas que utilizará inevitablemente para apresar a la vanguardia proletaria, ¿no? Refiriéndose a la burguesía. Dice, esto equivaldría a hacer un látigo con el pellejo del proletariado que los árbitros bonapartistas del Estado tal vez utilizarían para acariciar suavemente algún que otro trasero fascista, ¿no? Quiere decir que en última instancia, si nosotros apoyamos medidas del Estado contra los fascistas, puede ser que algunos detengan, etcétera, etcétera, pero lo que no cabe absolutamente ninguna duda es que cuando las papas quemen, cuando la lucha de clases sea más aguda del Estado, 100% seguramente va a utilizar todo el poder de esas leyes, de ese fortalecimiento represivo que pueda tener para aplastar a los revolucionarios y para aplastar a la clase obrera. Entonces, desde ese punto de vista, es antiestratégico, ¿no?, apoyar ese tipo de medidas, el punitivismo estatal, desde todo punto de vista, ¿no?, también el feminismo, pero también contra los fascistas. El punitivismo, desde ese punto de vista, juega en contra de un punto de vista estratégico y los revolucionarios lo rechazaban de plano. Entonces, es importante tomar todas estas categorías porque los errores del pasado también se repiten hoy, ¿no? Por ejemplo, Pablo Hasél, muy conocido, pues él sostiene que el Estado español es un Estado fascista. Bueno, después mañana contarán mejor en la charla de la transición, ¿no?, qué pasa, ¿no?, de la transición de qué a qué, ¿no? ¿no? Aunque nosotros evidentemente no solo no queremos negar, sino queremos señalar todos los elementos de continuidad que tiene el Estado, ¿no? Pero hay tres categorías importantes del marxismo para poder no perderse en las definiciones, ¿no? Una categoría es el Estado, ¿no? El Estado se caracteriza sobre todo por su apellido, como decía Lenin, es decir, ¿de quién es el Estado? Es decir, el Estado es una organización especial de represión de una clase por otra. Bueno, ¿cuál es la clase que está al frente de ese Estado y a qué clase reprime? Es decir, ¿el Estado es burgués o el Estado es proletario?, ¿no? En este caso, los fascismos son una particularidad de los estados burgueses, ¿no?, porque son el movimiento más avanzado de la dictadura del capital, más reaccionario, más la salida más de fuerza, ¿no?, desde ese punto de vista. Bien, luego tenemos los regímenes, ¿no? ¿Qué son los regímenes? Los regímenes son la forma en la cual se organiza ese Estado para gobernar, ¿no? Es la forma de dominio de la burguesía. El régimen, ¿no? El régimen puede ser democrático, puede ser fascista, puede ser bonapartista y todos los matices intermedios que pueda haber. Y luego está el gobierno, ¿no?, que es aquel que se presenta cada 4 años, lo vota, te promete una cosa, hace después lo que quiere y gobierna para la burguesía indistintamente, incluso si aún sea un gobierno de una fracción de la pequeña burguesía, independientemente si sea de derecha o de izquierda, con todos sus matices, gobiernan para el capital, ¿no? Bueno, el Estado es burgués y el régimen es el fascista, ¿no? Y desde ese punto de vista, incluso decir, en términos marxistas, que el Estado es fascista, no sería correcto, ¿no? Y decir que el régimen del Estado español hoy es fascista no sería correcto. ¿Por qué? Porque evidentemente si tomamos la definición del fascismo, que es aniquilar a la organización del movimiento obrero, evidentemente hoy en el régimen español las organizaciones del movimiento obrero son un pilar fundamental del régimen del 78. No podría haber régimen del 78 si no hubiera burocracia sindical, si la burocracia sindical no fuera pactista, si no pactaran y no ayudaran a la gobernabilidad, si no hubiera la paz social de la que tanto se jacta Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en última instancia las lecciones de Alemania, que parecen viejas, las de Alemania de los 30, tienen una profunda actualidad hoy, porque en última instancia la teoría es una generalización de la realidad para que los revolucionarios tengamos una brújula a la hora de pensar, de poder caracterizar precisamente la realidad en la que estamos, poder definir un programa y una estrategia para poder transformarlo. Y no hacer como el KPD, que justo hasta el día antes de que asumiera Hitler
su caracterización era que, bueno, que el antifascismo avanzaba sin ninguna contradicción, que los fascistas retrocedían y que iban a ser, y que incluso el ascenso de Hitler iba a ser el preludio a la revolución proletaria. Bueno, evidentemente el ascenso de Hitler, lejos de ser el preludio a la revolución proletaria, fue la apertura de la carnicería imperialista de lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, si no había una caracterización correcta, jamás podía haber una política correcta, porque esto es como un médico que te dice que tenés un problema muy gordo y te da otro tratamiento, ¿no? Esto es así de simple. Entonces, desde este punto de vista, la teoría es muy importante, rescatarla, conocerla y poder hacer de esa teoría una herramienta transformadora de forma revolucionaria en la realidad es una cosa absolutamente clave para que nos proponemos el socialismo. Termino acá, si quieren preguntas o intervenciones o lo que sea.